Listo. Ok, pues vamos a empezar para aprovechar al máximo el tiempo. Padre, ponemos en tus manos esta noche. Te pedimos que tú nos guíes en la enseñanza y con el discernimiento, el entendimiento para ubicar lo que es la fe en este punto de lo que es una batalla en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a ver nuestras diapositivas para irnos ilustrando y teniendo varios elementos de apoyo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar acerca de la batalla de la fe. Hemos estado hablando de lo que es la fe en diferentes aspectos. Esta noche vamos a ubicar y a identificar que hay una batalla que libramos en relación con la fe, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es la batalla de la fe. Y vamos a tomar un ejemplo para poder ilustrar lo que sería esta batalla que tenemos, que se da día a día y que tenemos que entender que se confronta, ¿verdad? En todo momento, pero tiene su lugar en cuanto a la fe. Así que, bueno, ya estoy ahí también en la transmisión, checando, ok. Todos tenemos una batalla de supervivencia, ¿sí? Hay una batalla en una forma invisible y está dentro de nosotros y la experimentamos cada día. Tú no te das cuenta, pero todos los días tú tienes una batalla para poderte mover, existir y realizar diferentes actividades. Y es que Dios nos dotó, nos dio un complejo sistema de defensa y ataque. Eso está dentro de nuestro ser, ¿de acuerdo? Y está en contra de cualquier enemigo a nivel biológico. Y hablamos del sistema inmunológico. Está dentro de nuestra sangre, dentro de nuestra médula espinal. Se dice que también el timo y el vaso forman parte de esto y todo se transmite a través de unas células microscópicas que son los leucocitos, ¿sí? Leucocitos o glóbulos blancos. Además de que se producen, ¿verdad? Estos leucocitos para ataque en contra de algún adversario. El sistema inmunitario nos protege de diferentes tipos de enfermedades y mata células patógenas, o sea, enemigos, sobre todo cancerosas. Y ya hay dos tipos de células de defensa. Los fagocitos que destruyen a los organismos invasores porque se los comen. Y los neutrófilos que atacan las bacterias para inutilizarlas. Los linfocitos son células que permiten que el cuerpo pueda recordar el tipo de enemigos que a veces se ingresan a nuestro cuerpo y tienen un mapa genético de cómo atacarlo. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Y los linfocitos ayudan con el sistema inmunitario para que haya una inteligencia militar en el cuerpo humano y el objetivo es defender el cuerpo y fabricar anticuerpos para atrapar a los agresores o a los invasores. Hablamos que estas células trabajan como soldados especiales y entonces neutralizan y destruyen al enemigo. Hay todavía algunas células especiales que son las células T, se asemejan a los soldados que destruyen a los invasores, pero de una manera específica y especial. Son células de ataque. Y a pesar de que los anticuerpos pueden destruir, ¿verdad? Este tipo de enemigos, las células T forman parte de un sistema de antígenos que nuestro cuerpo tiene para qué? Para atacar en aquellas células infectadas y modificadas.
Entonces, nuestro cuerpo está dotado de un sistema de inteligencia de soldados a nivel militar, biológico, que protegen nuestro cuerpo, ¿verdad? Es una batalla que tú no ves, que está total y completamente real en medio de la situación biológica, pero tú puedes sentir su repercusión. Cuando hay un invasor que empieza a tomar territorio en tu cuerpo y hay síntomas de enfermedad, tú resientes el ataque. Y entonces identificas que ese enemigo ha tomado control de alguna forma en algún área, pero tu cuerpo tiene una defensa y soldados que lo van a replegar y destruir a fin de cuentas. ¿Ok? Entonces, esto es una realidad y yo lo utilizo para que ustedes entiendan que hay enemigos. Hay enemigos, ¿verdad?, que atacan el cuerpo humano o nuestra existencia. De igual manera, hay una batalla espiritual. Tú no la ves, es invisible, ¿de acuerdo? Y es la batalla de la fe. Y esa batalla la libramos día a día en supervivencia para permanecer firmes en Dios. Es algo invisible y es real. Y vemos su repercusión, podemos sentir o experimentar en lo material, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo económico, en lo laboral, en lo escolar, en lo espiritual. Nosotros sentimos o percibimos su repercusión. Y es que hay una batalla, es la batalla de la fe. La Biblia nos ubica en lo siguiente. Pablo escribió a Timoteo y le dijo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, llamado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros vemos que tiene varios significados este versículo. En primer lugar, dice, pelea la buena batalla, pero la frase pelea en cuanto a bueno no es una batalla agradable. La traducción que se hizo aquí no es la más correcta para mí, porque al hablarse de algo bueno o buena, está hablando de que se libra en las alturas. Esta palabra de buena viene de una raíz que implica ser algo honorable, pero lo interpretaron de esa forma. El punto es que no es algo honorable en relación con algo agradable, sino que está en un nivel de altura, en un nivel mucho más arriba de lo normal. Entonces, es una batalla que se libra en las alturas y es la batalla de la fe. Se libra en lugares espirituales. Y después dice Pablo, echa mano de qué? De la vida eterna. Pero al hablar de echar mano, es apoderarse o aferrarse a la vida sobrenatural de Dios. Es la vida Zoe, una vida indestructible para poder confrontar esta batalla. Y dice que nosotros hemos sido llamados para movernos en este nivel habiendo hecho una confesión delante de muchos testigos. Esos testigos pueden ser los hermanos que tenemos en Cristo, pero también los ángeles que día a día nos ven en ese combate al confesar nosotros la palabra en contra del adversario. Esta batalla no se refiere a cualquiera que tenga simplemente una creencia, ¿de acuerdo? Porque podemos creer muchas cosas, incluso creemos que quizás Dios existe por allí, ¿verdad? Pero solamente la fe en Dios, ¿verdad? En su palabra, genera una fe verdadera para librar esta batalla. La fe en Dios, ¿verdad? Nos ubica en una situación en la que tú y yo nos vemos involucrados en ser guerreros, y Dios viene a ser el general que va adelante de nosotros para conquistar.
y de manera estratégica tomar dominio en el reino espiritual. Ciertamente nosotros peleamos por el Espíritu de Dios en oración y en acción, ¿verdad? Y la Biblia usa términos militares. La Biblia utiliza términos militares que nos ubican en una batalla real, pero a nivel espiritual. Es la batalla del bien contra el mal. La batalla del bien que está establecido de manera absoluta contra el mal que intenta venir en contra. Estamos hablando del reino de las tinieblas, que es un reino de un usurpador, de un sistema de maldad y de oscuridad. Entonces es un choque de dos reinos, pero uno es el reino establecido desde un origen por Dios de manera inamovible e inalterable. Y un grupo de seres de ese reino se rebeló contra el monarca. Es un grupo de usurpadores, es un grupo de contexto en el cual se han convertido en una organización de oscuridad y de maldad. Y entonces, la Biblia nos ubica de este choque de reinos y habla la escritura que todo sería sacudido y únicamente lo inamovible permanecería. Y hablamos de un sacudimiento de las fuerzas o las potencias celestiales, ¿verdad? En esto es una realidad. Y entonces Jesús habló de esta situación, nos ubicó en cuanto a que hay dos reinos y uno de ellos prevalece sobre del otro, ¿verdad? Jesús les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. La palabra reino aquí es gobierno. Todo gobierno dividido contra sí mismo, pues genera confusión y desaparece o tiene fracturas y llega a un conflicto. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y después Jesús hace una aplicación. Y si Satanás o el enemigo de Dios echa fuera, ¿verdad? Al mismo enemigo, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí Jesús está aludiendo a la situación de la realidad de que el enemigo de Dios, ¿verdad? Tiene un gobierno, porque te repito, la palabra ahí de reino es gobierno, una organización, ¿verdad? Bien administrada y gobernada o dirigida. Y entonces la Biblia nos está hablando de una situación real de enemigos malignos que se levantan contra los hijos de Dios o contra su fe. Y entonces ello tenemos que visualizar, ¿verdad? Que 6 dice que Dios con su voz conmovió la tierra cuando trajo los 10 mandamientos y el ese monte de Sinaí se sacudía por la voz de Dios, se conmovía la tierra y Dios grabó en unas tablas la palabra o los 10 mandamientos. Pero dice la escritura que en nuestro último tiempo Dios volvería a conmover no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Con qué fue conmovida la tierra en el Sinaí? En el monte donde se dieron las tablas de la ley, con la presencia de Dios y su palabra hablada que quedó grabada en unas piedras. Y ahora Dios dice que en este último tiempo Él conmoverá nuevamente la tierra y los cielos, las potencias de los cielos, a través de su presencia y su palabra en este último tiempo. Y dice que quedará, ¿verdad? Lo inconmovible, que será removido aquello que sea movible. Entonces, nosotros vemos que la Biblia nos ubica en que vendrán eventos que conmoverán la tierra y los lugares celestiales, ¿verdad? Lo vamos a guardar esto como una referencia para que entiendas, ¿verdad? Que Dios va a conmover nuevamente la existencia y el mundo espiritual a través de hombres y mujeres con su palabra en su boca. ¿Ok? Hay una lucha, esta lucha es una situación, ¿verdad? Y todos tenemos una verdadera confrontación, todos tenemos una lucha, ¿verdad? Que no es contra seres humanos, sino contra principados
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestiales. Daniel tuvo una confrontación para recibir la respuesta a sus oraciones en una resistencia de 21 días de oración. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que entender que en medio de nuestra oración hay una confrontación y hay enemigos que se oponen a la respuesta de Dios. Y no es que Dios no sea fiel, no es que Dios no te haya escuchado, es que hay una batalla y ya hay enemigos que se oponen a la respuesta de Dios. Todos tenemos ciertamente una lucha espiritual y esta es una realidad. Hay otro nivel de lucha, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender y tener claro, y es que todos tenemos una lucha en relación con nuestra carne. Aquí hablamos, ¿verdad? Que todo aquel que lucha se abstiene de aquello, ¿verdad? Que le puede hacer perder la batalla o la competencia. Y entonces Pablo dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no siendo que él, yendo al principio de la competencia o de la carrera, quede descalificado. Pero aquí ha habido varias interpretaciones. Dice que él golpea su cuerpo y de manera muy religiosa y legalista, hay personas que han pues enfocado la situación a las cuestiones de flagelarse y afligirse con una violencia física para pedir que Dios intervenga y que también nosotros seamos sometidos en nuestra situación carnal. Pero aquí Pablo no está diciendo eso, está ubicando que él disciplina con rigor su cuerpo. Él disciplina rigurosamente aquellas áreas de su naturaleza y las lleva en obediencia a la cruz o a la muerte. ¿Para qué? Para que él viva por el Espíritu. Pero hay una batalla también a nivel de la carne, ¿verdad? La tercera batalla que quiero hacerte referencia es la situación espiritual en el ministerio, porque todos tenemos una lucha espiritual, ¿verdad? En los lugares celestiales o espirituales, todos como creyentes, ¿verdad? Hay una lucha también, como estoy mencionando, a nivel carnal, con nuestra carne, pero también hay una lucha ministerial en el avance del reino. Y en Colosenses 2:1 dice, porque quiero que ustedes conozcan o estén conscientes de cuán grande lucha sostengo por ustedes los que están en la Odisea. Aquí estamos viendo cómo es que Pablo confrontaba las fuerzas de oscuridad de manera territorial para que el reino de los cielos avanzara en su ministerio apostólico. La palabra lucha aquí es batalla y conflicto de oposición. Estamos hablando en un nivel territorial, ¿verdad? Para conquista en el reino de Dios. Entonces, estamos ubicando que verdaderamente hay batallas. Hay batallas que nosotros libramos y la Biblia las refiere y no nos engaña Dios de esta realidad. Ahora, la Biblia nos ubica como soldados, soldados de Cristo. Y dice, como fiel soldado de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener firmeza y no echarnos para atrás en medio de las situaciones contrarias o desfavorables. Las versiones más tradicionales y más antiguas dicen lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuerzo, esfuerzo en la gracia de Dios, en su obra de redención que nos ha sido dada de manera gratuita para permanecer y conquistar, ¿verdad? La batalla. Dice, ahora, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y pareciera entonces que al ser cristianos vamos a tener un mundo de agresiones en sufrimiento, pero me gusta la versión que dice, tú como fiel soldado de Cristo, no des la espalda, sino confronta las situaciones contrarias y desfavorables.
Me gusta más esta versión. Y dice, ninguno que milita, ¿verdad? O que es parte de una milicia o de un ejército, se confunde y se mete a los negocios de la vida natural, ¿verdad? Para agradar a aquel que lo tomó como qué, como soldado, sino que como verdadero soldado en la conciencia de que estamos en una batalla, ¿verdad? Tenemos que luchar legítimamente. Pero la Biblia aquí ubica que tú y yo somos soldados. Somos soldados a nivel espiritual. Estamos en un ejército que es el ejército de Dios y tenemos una batalla, ¿ok? Y tenemos que ubicar que eso es una realidad. Ahora, la Biblia nos ubica que hay una referencia en Hebreos donde se habla de los héroes de la fe, los héroes de la fe. Estamos hablando de gente que enfrentó al enemigo, que enfrentó batallas, ¿verdad? Y están en el salón de la fama del cielo. Son soldados, son guerreros, algunos son generales de la fe, ¿verdad? Y nos ubica la Biblia en este capítulo 11 de Hebreos acerca de una lista de 16 héroes, con dos de ellos que son mujeres. Habla de profetas mayores y profetas menores de manera indirecta, ¿verdad? Y ubica a 34 paladines más el último de los profetas que es Juan el Bautista. Y dice que por la fe conquistaron reinos. Escucha, la Biblia ubica un lenguaje militar. La referencia conquista nos habla de una batalla de confrontarnos para tomar territorio, dominio, ¿verdad? Y subyugar, pisotear un enemigo que intenta contradecirnos, que intenta confrontarnos. Y está hablando del reino de Dios, que es un reino de luz, ¿verdad? Sometiendo al reino de rebelión que se levanta en contra de los hijos de Dios. Y dice que por la fe se conquista, se hace justicia, se alcanzan promesas, se recibe fuerza en debilidad, ¿verdad? Se hace huir ejércitos enemigos, se reciben milagros de resurrección y otros se mantienen firmes en medio de una adversidad fuerte y difícil. Entonces, estamos concluyendo que hay una batalla, ciertamente en diferentes grados. Hay situaciones en las que tenemos que entender que somos soldados y ya hay una situación de conquista, ¿verdad? Y héroes de la fe que son parte del ejército de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que en toda batalla, siempre va a haber un enemigo. Y ahí la Biblia, estoy remarcando que este enemigo tiene características. Tú y yo tenemos un enemigo, es un ladrón, es un homicida y es padre de mentira. Ubica estas tres cosas, porque él va a tratar, ¿verdad?, de robarte lo que Dios te ha dado. Él va a tratar de quitarte la salud. Él va a tratar de robarte la prosperidad. Él va a tratar de robar aquello que es tuyo por herencia en Dios. Entonces, lo primero que este ser maligno hace es que trata de matar, robar y destruir. La Biblia lo ubica como un homicida, ¿verdad? Es desalmado, es alguien que no tiene ningún grado de sensibilidad hacia nosotros y es un padre de mentira. Va a trabajar con la mentira para engañarte, para tratarte de envolver, para robarte y destruir aquello que Dios te ha dado. Entonces tienes que entender que estamos en una batalla y ya hay un enemigo. Hay un enemigo, ¿verdad? Cristo vino para que nosotros tuviéramos vida y este adversario, su intención es generar muerte y destrucción. Entonces, tienes un enemigo, ubica la realidad. Siguiente, ¿verdad? Nuestros territorios en donde nosotros peleamos. El primero de ellos son las regiones celestiales. La Biblia dice que tenemos lucha, ¿verdad? ¿En dónde? En regiones celestiales. Estamos hablando en lugares altos, en donde los príncipes de Dios
vienen desde el reinado del gobernador, del gran jerarca e emperador, con las respuestas que tú necesitas, pero tienen que pasar por las regiones celestiales, en donde hay enemigos ocultos y hay una guerra, hay una confrontación. El segundo territorio, la Biblia lo ubica en donde está el príncipe de la potestad del aire, el principal, ¿verdad? O la cabeza de autoridad principal del reino de oscuridad en la tierra. Y dice que tiene una autoridad en donde, en los aires, en la atmósfera terrestre. Y opera principalmente en los hijos de desobediencia, un segundo territorio de lucha. ¿Verdad? Porque hay una operación maligna en la atmósfera terrestre, en los reinos, ¿ok? Que están en este mundo. Y número tres, en nuestra mente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, y habla la escritura una referencia enfocada a la mente, al pensamiento en primer término aquí. Entonces, entendemos que hay territorios en donde se libran las batallas, en las regiones celestiales, en la atmósfera o en los aires, en la tierra, y en la mente humana, ¿ok? Ciertamente, en toda batalla siempre hay un hombre fuerte. Este está armado y guarda su palacio. Aquí nosotros vemos que hay situaciones en las que también la Biblia nos ubica, que hay una batalla familiar o interna en medio de cada familia que está representada en el reino de Dios. Aquí Jesús dijo que había un hombre fuerte, armado que guarda su palacio y hace una referencia a un espíritu familiar que trabaja generacionalmente en las familias, en áreas de fortaleza, que tiene cautiva algún área familiar. Entonces, son diferentes territorios en donde libramos batallas. En toda batalla siempre hay uno más fuerte, porque dice la escritura, pero cuando viene otro más fuerte que el enemigo y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí Jesús está hablando de que hay un ser maligno que es el hombre fuerte, pero dice que viene otro más fuerte, pero las palabras son importantes en el original. Cuando se refiere viene otro, la palabra venir aquí es venir en asalto, en una emboscada. O sea, Dios es el hombre fuerte de nuestra parte y él viene sorpresivamente contra el enemigo y es más fuerte que el mismo diablo y sus huestes de maldad. Y dice que le vence al adversario y le quita los argumentos en los cuales él se ha establecido en nuestra contra. Hay en toda batalla siempre uno que es más fuerte y prevalece. Ese es nuestro Dios. Dice que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ya han sido vencidos en Cristo. Nosotros lo que hacemos es tomar la victoria de Cristo y desatarla en sus juicios en contra de nuestros adversarios. Primera de Pedro 3:22 dice que Cristo subió al cielo y está a la derecha del trono en el gobierno del Padre. Y a él están sujetos los ángeles, toda autoridad y toda potestad. Entonces, en toda batalla siempre hay un enemigo. En toda batalla siempre hay uno que es más fuerte que el otro. Y tenemos que ubicar que nosotros estamos del lado en donde está el que está más fuerte, el que es el más fuerte. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en toda batalla siempre hay una estrategia y aliados. Satanás dice aquí que no debe de ganar ventaja o territorio, porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Eso quiere decir que el enemigo tiene ideado un plan en nuestra contra. Él planea los ataques. Entonces, si él planea, está copiando algo que tú y yo tenemos
por esencia en la palabra de Dios. Porque yo veo en Josué, ¿verdad? Que Dios le indicó cómo tenía que confrontar al enemigo de la ciudad de Jai y poder conquistar esta ciudad. Y le ubicó en que tenía que hacer una emboscada para que los soldados de esta ciudad salieran y lo persiguieran. Y en ese momento la mitad del ejército estuviera escondido en la retaguardia, ingresara a la ciudad y la quemara. Y entonces pudieran ahora venir las dos partes del ejército contra aquellos soldados que salieron persiguiendo al ejército de Josué, que fingió una, digamos, huida. Cuando se dieron cuenta que la ciudad fue incendiada y se vieron en medio de los dos partes del ejército de Josué, fueron ahora sí emboscados completamente. Había una estrategia de Dios. Y entonces aquí tú y yo tenemos que entender que tenemos una estrategia de parte de Dios y la tenemos que, ¿verdad?, considerar en medio de cada batalla. En cada batalla siempre hay aliados. Hay aliados y los primeros de ellos son los ángeles. Son los ángeles que están a nuestro favor peleando con nosotros, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, y habla de todo el reino celestial, el reino de Dios, el reino angélico, y habla que el ángel de Dios acampa alrededor de los que nosotros le tememos a Dios y nos defiende. En toda batalla siempre hay una estrategia de ataque y siempre hay aliados. Si tú tienes una situación en la que hay una batalla, tienes que entender que tienes que pedirle a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros hay una buena estrategia en la batalla. Y entonces tienes que tener la estrategia de Dios para moverte en contra del adversario, en contra de aquel que intenta hacer daño, robar, matar y destruir tu herencia en Dios. Y ciertamente, entonces la Biblia dice, con ingenio harás la guerra y en la multitud de buenos consejeros estará la victoria. La palabra ingenio para hacer guerra habla de estrategia y plan. ¿De acuerdo? Ok, entonces en toda batalla, ¿verdad? Siempre hay una estrategia y hay aliados. Lo primero que quiero que sepas es que hay un reino, que es el reino de luz, en donde están los ángeles, y ellos pelean con nosotros. Lo segundo es que Dios es un varón de guerra. Él pelea por ti cuando tú en fe estás ejerciendo autoridad en contra del enemigo. El Espíritu de Dios, la Biblia lo describe que marcha como una tempestad y torbellino. Aquí nosotros vemos una referencia de un término militar. Jehová marcha en la tempestad. La palabra marcha nos habla de un pelotón, de un ejército que va guardando el paso al ahora sí marchar, ¿verdad? Verdaderamente disciplinado militarmente. Persíguelos, oh Dios, con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. ¿Quién es aquel que viene en un viento huracanado en contra del enemigo? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu vendrá contra quién? Contra el enemigo. Vendrá el enemigo como un río contra nosotros, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Aquí nuevamente tenemos que ubicar los términos que la Biblia nos da, porque no es ondear una bandera para tratar de espantar al enemigo. Está hablando de un viento huracanado que mueve, ¿verdad? Y sacude una bandera o las alas de un águila que aletean en contra del adversario. Está hablando de un viento al enemigo. El Espíritu Santo es nuestro aliado. El Hijo, Jesucristo, se refleja en la escritura en Josué como el príncipe de los ejércitos de Dios. Entonces, tenemos aliados, el reino de Dios con sus ángeles, príncipes, ejércitos, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo o Dios mismo en cuanto a Jesucristo. Tenemos también a los líderes que están con nosotros. La Biblia ubica a los pastores.
porque ellos velan por nuestras almas. La palabra velar aquí es otra vez un término militar que ubica a alguien que está como un centinela, como un guardia en la noche, resguardándonos en oración. Los líderes son parte de nuestros aliados, pero también los intercesores de las congregaciones o de el, digamos, instituto, son personas que por Dios han sido equipadas para confrontar al enemigo en unidad y a favor de nosotros. La Biblia ubica a Epafras como un intercesor, ¿verdad? Que peleaba fervorosamente con sus oraciones. Entonces, en toda batalla hay estrategias y hay aliados. Hay aliados, ¿verdad? Y hay un sistema de inteligencia para atacar al enemigo con esas estrategias. En toda batalla siempre hay armas de defensa y ataque. La Biblia ubica lo siguiente, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, en primer término, tú te tienes que revestir de Dios en una vida de comunión, energizándote por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de ir a la guerra, tenemos que estar bien revestidos de todo ese equipaje, de toda esa, digamos, uniforme de batalla para confrontar al enemigo. Entonces, la Biblia nos ubica que nosotros nos energicemos en nuestra fe orando en lenguas. Es lo que ubica la Biblia. Antes de toda batalla tenemos que energizarnos en el poder de Dios, orando en el Espíritu y fortaleciéndonos en el poder de Dios para salir revestidos de esa autoridad y confrontar al enemigo. Después de ello, la Biblia habla de que tenemos una armadura y dentro de la armadura destaca la situación de que nosotros confrontamos al enemigo y hay elementos que nos protegen, guardan nuestros pensamientos y nuestro corazón, pero también apagan toda agresión del adversario que se levanta en acechanza contra nosotros. Y tenemos que resistir al enemigo en el día malo. Ciertamente, la Biblia ubica armas de ataque y de defensa. La Biblia ubica a la fe como un escudo para apagar o minimizar cualquier agresión del enemigo, ¿verdad? Pero también la Biblia nos ubica que el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene una espada con la cual peleamos contra el adversario. En toda batalla, ¿verdad? Siempre hay armas, armas de milicia o de nuestro ejército. Y son poderosas en Dios ¿para qué? Para la aniquilación, para la destrucción de fortalezas. No es para acariciar al enemigo, es para pisotearlo y para hollarlo. Y la Biblia ubica que derribamos no solo argumentos, sino seres que se levantan en nuestra contra en altivez, ¿sí? Y vienen en contra del conocimiento de Dios. La Biblia ubica que nosotros hemos sido dotados del poder de Dios para derribar estos agresores que están allí. En toda batalla siempre hay un territorio, ¿verdad? Jesús dijo, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene territorio en mí. Hay territorio en toda batalla que se tiene que defender o se tiene que conquistar. Y el enemigo no tenía territorio en Cristo. No tenía ningún territorio en sus pensamientos para intimidarlo, para detenerlo y obstaculizarlo, para de alguna forma, ¿verdad? Paralizarlo. No tenía parte ni suerte en Cristo, ¿verdad? No tenía territorio en Cristo. Entonces, en toda batalla siempre hay un territorio y puede ser que tengas un territorio a defender, como dice aquí Nehemías.
que ellos estaban defendiéndose de que el territorio fuera tomado por los adversarios y estaban peleando y restaurando o reedificando, ¿verdad? La nación o las murallas y posteriormente el templo. Ellos estaban en medio de una guerra, de una batalla en defensa de su territorio. Pero también puede ser que te haya vencido el enemigo en alguna forma y tú tengas que retomar ese territorio, ¿verdad? La Biblia ubica que Dios nos restituye aquello que perdemos en ocasiones. Entonces, en toda batalla siempre hay un territorio a defender o un territorio a retomar, un territorio a retomar. O puede ser que sea un territorio a conquistar, conquistar en fe alguna situación, algún sueño, alguna cosa que nosotros en Dios tenemos que arrebatar. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Muy bien. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaren, todo lo que ustedes dijeren será hecho. Dios nos ubica en una batalla vinculada con la forma en la que hablamos, en relación con situaciones imposibles para hablar en forma imperativa la palabra de Dios sobre la circunstancia. Y esa palabra de fe que nosotros declaramos, determinada sobre el enemigo, es ejecutada por Dios y todo su reino. La Biblia nos ubica en tener fe en lo que nosotros estamos, ¿verdad? Declarando, reclamando y ejerciendo nuestra confianza en Dios en oración y en autoridad. Todo lo que nosotros digamos en oración, creyendo o teniendo fe, será ejecutado. Es importante esta parte en la batalla de la fe. En toda batalla siempre hay finalmente un vencedor. Romanos 8:36 dice que nosotros en medio del tiempo de adversidad y de conflicto y de situaciones de tribulación y agresión, somos considerados, ¿verdad? En todo ello como más que vencedores. O sea, Dios sabe que tenemos una batalla. La libramos día a día, es invisible, está en los lugares espirituales, en los diferentes territorios que te he enseñado. Pero Dios ha declarado que tú y yo somos los vencedores. Eso es lo más importante. Hay una batalla que tú tienes que librar y Dios está declarando que tú la vas a vencer porque Él está de tu lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice aquí, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esta parte parece muy melancólica y poética, pero nuevamente repito lo del inicio. Dice, he peleado la buena batalla. Recuerda que la palabra bueno, buena, aquí quiere decir que se libra en lo alto. He peleado la batalla que se libra en las alturas. He acabado la carrera. He guardado la fe. La palabra guardar aquí es la que se utiliza para alguien que es un centinela, que cuida como militar una ciudad en la noche. Es el sentido totalmente diferente cuando tenemos el trasfondo de las palabras en el original. Pablo era un verdadero soldado o general en el reino de Dios. Y él había combatido al enemigo en niveles altos, en lugares y regiones celestiales, en una batalla extraordinaria, como un verdadero guerrero de Dios. Y llegó hasta la última de sus batallas venciendo. De tal manera que lo único que él tenía por recibir era la corona, ¿verdad? De su victoria en Cristo. Finalmente, Primera de Juan 5:4 tiene que ver con nuestra fe, porque la batalla se libra por fe. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence este sistema de oscuridad que está en la tierra que se opone a nosotros. Esta es la victoria
no que vencerá, sino que ha vencido en pasado este sistema de oscuridad. ¿Qué es lo que ha vencido este mundo que se opone en contra de los hijos de Dios? Nuestra fe, nuestra fe. Tu fe en acción, tu fe en ejercicio de autoridad, tu fe en oración, en ayuno, tu fe en alabanza a Dios en medio de la batalla es el elemento, ¿verdad?, que establece la victoria de Cristo sobre el enemigo. Muy bien. Con ello terminamos esta clase que se refiere a la batalla de la fe. Todos tenemos diferentes batallas en diferentes niveles, pero tenemos que aprender a conquistar y dominar en medio de las circunstancias adversas, ¿verdad? Padre, te pedimos en esta noche que podamos entender que no estamos solos en la batalla, que tú estás con nosotros como el general y el mando supremo con tus ángeles. Sabemos que tú peleas por nosotros como varón de guerra, con tu espíritu y con tu hijo. Y hay líderes que están a nuestro lado en oración, hay ministerios de intercesión. Y no estamos solos en cualquier territorio en donde tengamos que confrontar al adversario. Te damos gracias porque de nuestro lado está el que es más fuerte, que eres tú, porque nos has tú declarado aún antes de terminar la batalla como los que vamos a ser los vencedores, porque en Cristo ha sido vencido y derrotado el enemigo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que tenemos que ejercitar nuestra fe para poder, Señor, conquistar como esos héroes que conquistaron reinos, conquistaron milagros, conquistaron, Señor, la fuga o la huida del ejército adversario o enemigo. Activa nuestra fe, Señor. Activa nuestra fe para no huir, para no escondernos cobardemente, para no ser intimidados, sino, Señor, fortalecernos en el espíritu, en el poder de tu fuerza y, Señor, declarar tu palabra sobre cada enemigo que se oponga. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén. Muy bien. Pues los dejo para que puedan descansar, ¿ok? Y entramos a nuestra siguiente clase. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Bendiciones. Bye.